¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos completamente en vivo aquí en la UNAM Responde, este espacio que refleja el interés de nuestra universidad por el desarrollo científico de forma abierta, libre y rigurosa. Esta tarde en nuestra charla estaremos hablando desde la medicina veterinaria con respecto al coronavirus. ¿Qué pasa con los animales, con todo tipo de animales, ya sea de compañía o también los animales salvajes? ¿Pueden infectarse o no con este nuevo virus del SARS-CoV-2? ¿Pueden ser transmisores de este nuevo coronavirus? Hablaremos también de la actualización de lo que ha sucedido con una noticia que hace varias semanas le dio la vuelta al mundo, y es el sacrificio de de una buena cantidad de bisones, 17 millones de estas especies. Además, por supuesto, estaremos hablando de las mutaciones que pueden llegarse a dar con respecto a este SARS-CoV-2. Además, durante los siguientes minutos tenemos nuestras recomendaciones de cultura, tenemos reportajes, tenemos humor y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos como todos los días con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde se siguen dando día con día noticias distintas. Esta mañana, por ejemplo, las autoridades del estado de Jalisco dieron a conocer que si las condiciones lo permiten, los estudiantes estarían regresando a clases presenciales con distintas condiciones, digamos, a partir del próximo 25 de enero. Estaremos muy atentos a lo que suceda con esta información. Lo recordamos y lo reiteramos siempre y cuando las condiciones así lo permitan. Vamos enseguida a conocer cuál es el panorama en el resto del país. En términos porcentuales del PIB de la ciudad, es difícil hacer una estimación. Mucho depende del momento en que llegue la vacuna realmente y que podamos estar todos vacunados y el inicio de este proceso, dado que hay muchas actividades que no están a todo su potencial, pues precisamente por el tema de la pandemia. Pero lo más importante, yo no le pondría el apellido de pesimista, es un presupuesto responsable, es una ley de ingresos responsable. ¿En qué sentido? Número uno, no hay aumento de impuestos más que en términos de lo que corresponde a la inflación. El total es de 1.300.128 casos estimados, con un total de casos activos de 63.927, que representan el 5% del total de la epidemia que tenemos en nuestro país. Es el 5% el que está activo al momento, como, repito, con una tendencia al incremento a nivel nacional. Que estamos próximos a anunciar formalmente este documento. Este documento es la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Como habíamos comentado, teníamos un plan preliminar fechado el 14 de septiembre de este año y tenemos ya una versión más definitiva, es la versión 2, que pueden ver ahí la portada, fechada el 17 de noviembre de 2020. Asimismo, hemos establecido relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra el COVID. No obstante, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100,000 personas. Es un apoyo a los familiares de las personas fallecidas que está enfocado en contribuir a los gastos inesperados, muchos de ellos gastos funerarios, a los que tuvieron que incurrir en el momento del fallecimiento de su familiar. Es un apoyo de 11,460 pesos. La página a la que les va a dirigir es deudoscovid.gov.mx. Se inicia, y aquí hay dos puertas, digamos, de acceso. Una es el registro de la solicitud, la otra es la consulta del estatus. Que eso es también lo que yo volvería a recordar a todos, que nos cuidemos, más que las imposiciones de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra.
esas recomendaciones, y sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas. Así la situación en nuestro país, donde, como al igual que en otros países, la pobreza, la desigualdad y la brecha de género siguen aumentando conforme pasa el tiempo de esta pandemia, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Al mismo tiempo, las noticias a nivel nacional e internacional no solamente es la vacuna, sino la vacunación. Vamos a ver qué ocurrió en el Reino Unido. Reino Unido otorga la aprobación de emergencia a la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech. La distribución de las primeras 800,000 vacunas comenzará la próxima semana. En los Estados Unidos, los hospitales se están viendo rebasados por el aumento de pacientes con coronavirus, con casi 100,000 hospitalizados en todo el país. La nación informó más de 100,000 casos confirmados todos los días de noviembre. Japón aprueba una ley para que las vacunas contra la COVID-19 sean gratuitas y exhorta encarecidamente a las personas a tomarlas. Polonia supera el 1,000,000 de casos de COVID-19. Rusia registra su peor cifra diaria de muertes, con 589 fallecimientos. Alemania registra 487 muertes por COVID-19, su mayor cifra diaria desde que inició la pandemia. México suma 825 muertes y 8,819 contagios en las últimas 24 horas, para un conteo de 106,765 fallecimientos y 1,122,362 casos. En la India, los casos diarios continuaron por debajo de la marca de 50,000 por 25º día consecutivo, con 36,604 nuevas infecciones reportadas. Inglaterra despierta con restricciones nivel 2. Los negocios minoristas, de cuidado personal, de entretenimiento y gimnasios pueden volver a abrir. Vladimir Putin ordena el inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus en Rusia para la próxima semana. Y la colaboración, por supuesto, no solo debe ser a nivel internacional. En nuestro país, por ejemplo, desde nuestra universidad se lanzó un reto para que la comunidad científica de todo el país permanezca unida con el objetivo de incentivar toda clase de iniciativas y de proyectos en beneficio de la sociedad desde muy distintas áreas del conocimiento. Así ha sido y seguramente así seguirá siendo durante las próximas semanas. Y como todos los días, tenemos aquí al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, que hace equipo con nosotros y con ustedes para seguir resolviendo sus dudas con respecto al seguimiento y a lo que ha sucedido durante las últimas semanas con esta pandemia. Y esta tarde nos responde acerca de la inmunidad que pueden generar esas personas que no han sido contagiadas con la enfermedad de COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Alguien nos dice: yo estuve cuidando a una persona con influenza hace un par de años, pero no me enfermé. ¿Soy ahora inmune? ¿Mi cuerpo tiene anticuerpos contra ese virus? Bueno, muy probablemente sí. Usted tuvo una infección por estar cerca de la persona con influenza y su sistema inmune seguramente generó anticuerpos y eso la protege contra ese virus de influenza. El problema es que los virus de la influenza son virus que mutan muy rápidamente. El virus tiene dos proteínas principales, N y H. Estas proteínas mutan y se generan virus que son diferentes. Entonces, esa es la razón por la cual nos tenemos que vacunar contra la influenza cada año, porque los nuevos virus no tenemos protección contra ellos. Los virus que han mutado y son nuevos nos pueden volver a infectar. Entonces, las vacunas que nos dan cada año tienen las proteínas de los virus más nuevos que existen de la influenza. Entonces, sí, si usted cuidó a alguien de influenza, muy probablemente se inmunizó contra aquel virus de hace 2 años, pero no está inmune contra los virus más nuevos de la influenza. Entonces, es recomendable que, si puede, se aplique la vacuna de la influenza.
y eso la protegerá de los nuevos virus. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y es momento de nuestra entrevista. Sabemos que en varios países de Europa los bisones son una especie que son criados en granjas, por ejemplo, en España, en Dinamarca, en Francia, así como en Países Bajos. Y bueno, después de la noticia que se extendió por todo el mundo con respecto a una mutación que se registró en esta especie, pues también se generaron algunas otras dudas con respecto a si los bisones, pero también si otros animales pueden contraer la enfermedad, si pueden ser transmisores con este coronavirus, con este SARS-CoV-2. Y para resolver todas estas dudas, me da mucho gusto saludar de nueva cuenta en este espacio a nuestro invitado, el médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, quien pertenece al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en este espacio universitario. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Pues vamos a cambiar un poquito de tema respecto a lo que hablamos la vez pasada, doctor, y es que hoy no es que sea la noticia, sino nos gustaría hacer un recuento y entender qué es lo que ha pasado con respecto a este caso que se dio a conocer sobre el sacrificio de 17 millones de bisones en Dinamarca. ¿Por qué no, para hacer un recuento, nos ayuda a entender qué fue lo que pasó durante estas semanas y qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, sí, cómo no. No es la primera vez que el SARS-CoV-2 se identifica en animales. Se había encontrado desde muchos meses atrás, cuando comenzó la pandemia, poquitos meses después, se identificó en tigres, en el Bronx, en tigres y leones. También se ha estado encontrando en perros y particularmente en gatos. Son de las especies en donde se había encontrado este virus, pues que se podían infectar esta especie de animales. Recientemente, como 3 meses o 4, en España también se identificaron en bisones por primera vez, y los españoles tomaron una decisión que en aquel entonces se consideraba polémica y drástica, que fue sacrificar a los casi 98,000 bisones que estaban en esa unidad productiva. En el caso de Dinamarca, específicamente, es el principal productor de bisones que existe en el mundo, y se producen en una región del norte de Jutlandia, que es la península principal de Dinamarca. Allí tienen la zona productiva, y ya desde junio habían identificado casos humanos, aproximadamente más de 200 seres humanos que habían estado infectados aparentemente a partir de contacto con bisones. No se había establecido la alarma, simplemente se incrementó la vigilancia epidemiológica, la búsqueda específica del agente del virus, secuenciación y demás durante algún tiempo, y ya recientemente, para el 5 de noviembre, se identificó que estaba circulando una cepa nueva, una cepa diferente, que aparentemente sigue teniendo la misma virulencia, es decir, causa el mismo daño que el virus SARS-CoV-2 que ya conocemos, pero esta variante, esta mutación, pues responde diferente en términos de antigenicidad, es decir, no en caso de las vacunas, que justamente escuchábamos que ya Pfizer en Reino Unido tiene la autorización para producirlas. Bueno, la respuesta inmune que van a generar estas vacunas no daría cobertura a esta mutación que se identificó por parte del Instituto Estatal del Suero en Dinamarca, que es la agencia gubernamental que hace este tipo de investigaciones. Y entonces ellos tomaron una decisión muy drástica, muy polémica, que fue sacrificar a todos los animales de la región, a los 17 millones de bisones, cuarentenar a los seres humanos que habían estado en contacto con ellos, un control de movilización absoluto, y pues fue polémica porque implica el sacrificio de muchísimos animales, pero además porque no se tenía la certeza de que realmente fuera necesario. Fue tan polémica que el ministro de Agricultura danés, después de tomar esa decisión, renunció, y recientemente inclusive la primera ministra danesa ofreció disculpas públicas. Dijeron: lo sentimos mucho por esta matanza de animales, fue una decisión muy dura de tomar, pero teníamos que hacerlo. Y bueno, ha habido cierta discusión en el ámbito científico mundial en torno a esta decisión.
La Organización Mundial de la Salud apoya la decisión. Ellos consideran que se tenía que hacer, que no tenía el gobierno otra alternativa, pero es un escenario al que por primera vez nos empezamos a enfrentar ya de esta forma, ¿no? Y son situaciones nuevas en donde hay que actuar, hay que tomar una decisión. Tal vez no fue la mejor, pero fue la única que se tenía a la mano en ese momento. Eso me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo es que se llega a tomar estas decisiones que, como bien nos dice, y me imagino además son situaciones complicadas cuando estamos además en una dinámica internacional de promoción y de respeto hacia nuestro entorno, hacia los animales, y entonces podría parecer para un buen sector de la población mundial que no es la decisión acertada porque se está privilegiando el beneficio de los humanos con respecto al reino animal, cuando por otro lado sabemos que quizá nosotros somos los principales responsables de que estén ocurriendo este tipo de casos, que aparezcan este tipo de virus por nuestro comportamiento y por nuestros hábitos. ¿Qué tiene que suceder para que una decisión de este tamaño se tome en un país como Dinamarca? Bueno, como mencionaba yo, al principio se vio que había este contagio de parte de los animales, de los bisones al ser humano, es decir, los humanos, algún humano infectado transmitió la enfermedad a los bisones, pero después el virus se pudo adaptar perfectamente bien a los bisones. Estos animales parece que tienen esa posibilidad de adaptarse mutuamente con el virus, y entonces el virus se pudo reproducir y tuvo la habilidad de regresar al ser humano, cosa que no se había visto en otras especies animales, en los perros, en los gatos, en los leones, en los tigres, que ya se habían identificado como que sí se podían infectar, pero no había habido una infección de vuelta, digamos, ¿no? Y esto es lo que prendió las luces de alerta en el caso de Dinamarca. Es una producción que es muy importante en términos económicos, pero no es una producción, digamos, básica en términos de que se obtenga alimento a partir de estas especies. Entonces se decidió, el gobierno tomó esa decisión, ¿no? Hay quienes argumentan que se podría haber establecido medidas drásticas de cuarentena para mantener el virus aislado en esa zona, vigilancia extrema en las unidades productivas, sobre todo en aquellas en donde no se había encontrado propiamente el virus, porque el sacrificio fue masivo. O sea, se encontraron unas granjas que tenían positividad y entonces sacrificaron esas, pero también las que estaban alrededor. Entonces, es una decisión polémica, pero que, por otro lado, ¿cuál era el otro escenario? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tomado esta decisión? Y lo que hubiera pasado, o lo que podría haber pasado, es que este virus ya mutado se empezara a diseminar para el resto de la humanidad. Y entonces llegamos a un punto de no reconciliación o no conciliación entre dos conceptos fundamentales. Lo que usted dice con toda razón, que el humano predomina en el planeta y que tomamos las decisiones basadas en lo que a nosotros nos conviene o nos importa. Nos beneficia, porque a fin de cuentas somos quienes tomamos las decisiones como humanos. Exactamente, y pasamos por encima de pues otras especies animales, ¿no? Exactamente. Hay quien argumenta, bueno, sí fue una decisión drástica contra esos bisones, pero estos bisones, estrictamente hablando, siendo animales de producción, pues no estarían vivos si no lo estuviera produciendo el ser humano. Insisto, se cae en el ámbito de la ética y de algunos otros conceptos que tienen que ver con bienestar animal y con otras cuestiones que nos llevan a darnos cuenta que realmente lo que nos conviene más es no tener que llegar a estas situaciones, prevenir, sino incrementar las acciones de vigilancia epidemiológica, de prevención y evitar que los virus que tienen un potencial pandémico, como fue este caso del SARS-CoV-2, se diseminen de esta manera a la humanidad como consecuencia de las actividades humanas que llevamos a cabo día por con día. diferentes razones. Doctor, ya después, nada más para terminar con esta decisión polémica, pues la historia no terminó ahí, sino que siguió generando distintos encontronazos, digamos, por la forma o el tratamiento que se le dio a estos cadáveres. Así es. Los bisones zombies, les dicen allá en Dinamarca, ¿no? El problema es que
siendo un volumen tan alto de cadáveres, pues no se hizo un manejo adecuado de los despojos, y entonces uno de los problemas que se generó es que no cavaron lo suficiente, la profundidad fue poca para enterrarlos, no se les trató adecuadamente, hay que romper, digamos, las vísceras para que el gas salga de forma natural, y el problema es que se empiezan a inflar y entonces se empezaron a desenterrar. No es que se levantaran después de muertos, que resucitaran como zombies, literalmente lo manejó así la prensa, como un sarcasmo, digamos, o con cierta ironía. Pero sí los cadáveres surgieron de la tierra. Y no solamente este es uno de los problemas, otro fue que el sitio en el que fueron colocados estos despojos está demasiado cerca de agua, de ríos, de lagunas, y entonces hay un potencial impacto al ambiente en términos de contaminación y de posible diseminación, pues ya no digamos del virus, sino simplemente de carne en putrefacción de estos animales. Entonces, son muchos los impactos al respecto. El impacto económico, bueno, afortunadamente Dinamarca tiene la solvencia suficiente por los altos impuestos que manejan como para generar indemnizaciones y demás a toda la población afectada, pero el impacto que no es recuperable en términos económicos, es decir, el impacto al ambiente y a la salud, pues realmente ha sido muy elevado, muy alto, ¿no? Y entonces estas decisiones siempre van a generar polémica y nos tienen que ser focos de alarma también para nosotros en los diferentes países para adelantarnos, establecer planes de contingencia. ¿Qué vamos a hacer si tenemos una situación similar? Ya no digamos con bisones porque no los producimos, pero sí con alguna otra especie de la cual tengamos pues una población grande, quizás no con esta, pero con otras enfermedades a las que siempre tenemos la posibilidad de enfrentarnos. Entonces son cosas para reflexionar, poner a remojar nuestras barbas cuando a nuestros amigos daneses les ocurren estas desgracias. Exactamente, y quizá eso antes de criticar, poner y pensar cuáles son las posibilidades en nuestro entorno más cercano. Doctor, con respecto a este tema me gustaría preguntarle si después o además de este caso se han modificado las evidencias científicas con respecto a lo que sucede con los animales como transmisores de este nuevo coronavirus. Hasta ahora la perspectiva respecto al potencial de transmisión de los virus de parte de este virus, del SARS-CoV-2, en particular, de parte de los animales hacia los seres humanos, en general no se ha modificado. Hasta ahora lo único que se ha podido comprobar es este potencial, ya no este potencial, sino la transmisión directamente de los bisones a los humanos. Es la única especie en la que se ha comprobado y pensamos que pudiera haberlo en algunas otras especies. Se teme que pudieran ser los felinos, pero hasta ahora, porque son de los que en donde mejor se adapta el virus, pero hasta ahora no se ha demostrado, o no he visto publicaciones en el sentido, las hemos estado buscando, en el sentido de que sí los felinos tengan la capacidad de transmitir el virus SARS-CoV-2 a los seres humanos. Esperemos que esto no sea así. Sin embargo, insisto, esto requiere mayor investigación, requiere que sigamos trabajando en este sentido todos, que incrementemos las acciones de vigilancia y que, por supuesto, también nuestras medidas de prevención, tanto de tipo personal como las en caso de estar infectados, pues también no solamente aislarnos del resto de la familia y de nuestros amigos y conocidos, sino también proteger a nuestros animales de compañía, porque tenemos la posibilidad de infectarlos. Exactamente, no hay nada, digamos, científicamente comprobado porque no ha pasado el tiempo requerido. Lo que debemos hacer ahora es, como en otros muchos temas, es promover que se realice investigación, y para eso también los científicos hacen su tarea y los demás tenemos que ser pacientes con respecto a lo que se va conociendo sobre este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y de esto estaremos platicando un poquito más adelante, doctor. Se terminó la primera parte de nuestra entrevista, pero regresaremos más adelante para hablar de este y de otros temas. Y también al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales y mucho más aquí en La UNAM Responde. No se vayan.
Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y estamos listos para presentarles nuestras opciones de las recomendaciones para estar en contacto con Cultura UNAM en casa. Algunas de ellas nos hacen identificarnos con nosotros mismos, pero también reconocernos en los demás. Vamos a verlas. Mirada Incómoda es una experiencia inmersiva en la que el espectador puede experimentar en primera persona algunas de las situaciones cotidianas que viven las personas con discapacidad. El propósito de esta dramaturgia es sensibilizar al público sobre las condiciones que podrían generar algunas diferencias entre individuos por su condición para crear ambientes de respeto y empatía. Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género, Filmoteca UNAM, junto a la ONU, el Instituto Nacional de Mujeres, el IMCINE y otras instituciones, unen esfuerzos en esta iniciativa global para erradicar la violencia de género y crear conciencia en torno a la violación sistemática de los derechos humanos. Este plan de acción da comienzo mañana en el sitio web de la Filmoteca con una jornada de cortometrajes relacionados con la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. A lo largo de esta cuarentena, la presencia de síntomas como estrés, aburrimiento o frustración relacionados con la ansiedad ha sido más común de lo que podríamos imaginar entre las personas. En la sección Fuera de la Caja del canal de Cultura UNAM, nos comparten algunas estrategias y consejos prácticos que ayudarán a reducir estas sensaciones y además mejorar nuestros estados de ánimo. Lo primero es tener una rutina estructurada. Tener horarios fijos para dormir, para comer, para hacer tus tareas, para estudiar, para leer, para hacer ejercicio, para hacer las cosas que te gustan. Ahí las opciones. Y ahora vamos a conocer la segunda parte del reportaje de En Trending sobre las inundaciones que recientemente afectaron el sureste mexicano con respecto a las consecuencias que traen a los habitantes de esas entidades. Vamos a verla. Lo que se perdió se va a reponer y luego de eso viene un programa para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y luego más programas de bienestar. Aún continúa el recuento de los daños provocados por las inundaciones en los estados del sureste de México. Bienes materiales, daños en construcciones y lamentables pérdidas humanas. Entonces, nuestra propuesta es que básicamente haya un viraje en el diseño de las políticas públicas, de tal forma que se reconozcan esos saberes, esa forma local también de gestionar el riesgo. Me parece que hay un gran aprendizaje y si no cambiamos esta visión, me parece que estaríamos con una tendencia a repetir los mismos efectos, los mismos efectos devastadores de este modelo de gestión de riesgos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el impacto económico de las inundaciones será menor a los del 2007, cuando las pérdidas llegaron a más de 407 millones de dólares. Una vez que pase este temporal, estas inundaciones, bueno, se empieza lo que ya anunció el presidente en parte, esas obras de gran calado que se requieren que se concluyan, las obras hidráulicas, las obras de contención, las obras de mitigación, los dragados, el mantenimiento de los bordos, la construcción de los drenajes pluviales y, por supuesto, también hay que revisar las leyes de ordenamiento territorial, de construcción, para evitar que sigan construyéndose asentamientos humanos en donde no deben ser, son zonas de riesgo. Lo que se pide desde quienes habitan y viven la realidad del sureste mexicano es que los planes de reconstrucción y de prevención ante inundaciones involucren a la ciudadanía, la sociedad civil organizada, los gobiernos locales y la administración federal. Entonces nosotros estamos planteando una gestión social del riesgo de desastre donde el protagonista sea la gente, los pueblos, los afectados, ¿verdad? Tengan voz y voto en el diseño de las políticas verdaderamente públicas sobre las prioridades en el manejo del agua en nuestro territorio. Sin embargo, antes de pensar en el futuro,
aún hay cuestiones por resolver en el presente. Lamentablemente creo que un plan que realmente busque resolver el problema de las inundaciones en Tabasco no se crea en 10 días, que ya ese aspecto de ser espectadores del cambio, pues debemos involucrarnos y ser los actores de este cambio. Seguiremos hablando sobre inundaciones en los siguientes programas. Y bueno, ahora vamos con Dani Quino y el equipo de No Memes que nos llevan a dar un viaje a través del tiempo para conocer y para recordar cuál fue el primer celular con pantalla a color. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ay, una disculpa. Me informan que ya volvimos a interrumpir a la UNAM Responde. No era nuestra intención, Pero bueno, pues ya que, miren, y como ya interrumpimos, pues vamos directo con este mini fragmento de No Memes cargado de tecnología. El Full HD, la memoria RAM y los píxeles se han vuelto un básico a la hora de elegir un teléfono celular. Y es que con todas las exigencias pandémicas del día a día, un teléfono móvil se ha vuelto nuestro mejor aliado. Ahora que podemos vernos en una pantalla aunque estemos a kilómetros de distancia, cabe preguntarnos, ¿cómo es que llegamos tan lejos? ¿Cuáles fueron los parteaguas de estos aliados inteligentes? Desde aquella primer llamada desde un teléfono móvil en 1980, realizada por Martin Cooper, ingeniero de Motorola, las innovaciones en la industria telefónica han sido muy veloces. Sin duda, uno de los avances más importantes de la telefonía móvil han sido las pantallas a color. Por ahí de 1997, la compañía alemana Siemens creó Siemens S10, el primer móvil con pantalla color de la historia. La gama era muy básica, se limitaba a poder ver en el cristal el azul, verde, rojo y blanco y disfrutaba de una resolución de 97 por 54 píxeles. Es verdad que el colorido del S10 era bastante limitado y se reducía a poder escribir palabras y alguno que otro icono. Y aunque para nosotros esas características resultan básicas, en aquel entonces estos avances eran lo último y más sorprendente a lo concerniente en teléfonos móviles. Seguramente la industria de los teléfonos móviles nos seguirán sorprendiendo y acompañándonos en nuestro día a día. ¿Tú qué imaginas que sería lo más loco que un celular haría por ti? Nos vemos en la siguiente cápsula. Seguramente las nuevas generaciones ni siquiera imaginan cómo sería un celular que tuviera una pantalla que no tuviera color. En fin, vamos a seguir hablando sobre medicina veterinaria y coronavirus después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde hablando sobre equidad de género, un tema prioritario para nuestra universidad y como todos los miércoles, Sandra Lorenzano nos explica y nos recomienda algunas opciones para seguir durante las siguientes horas. Esta semana queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro foro internacional Cultura, Género y Movilidad Humana, un foro que comienza el día de hoy, miércoles 2 de diciembre, y continúa mañana, jueves 3, y culmina el viernes 4, por cierto, con un concierto de la música colombiana Andrea Echeverry, que seguramente ustedes conocen porque es la voz y la guitarra principal del grupo Aterciopelados. ¿Y por qué un foro para hablar de género y migración, género y movilidad humana? Porque los datos nos dicen que de 272 millones de personas migrantes que hay en el mundo, aproximadamente la mitad son mujeres. Y las mujeres migrantes corren riesgos infinitamente mayores que los hombres en su tránsito hacia los sitios de destino. Eso lo podemos decir también de las migrantes de nuestro país que se dirigen hacia Estados Unidos o de las migrantes centro- y sudamericanas que atraviesan nuestro territorio para llegar al vecino del norte. Fíjense que dice ONU Mujeres que 6 de cada 10 mujeres y niñas que atraviesan nuestro territorio son violadas. ¿Se dan cuenta el espanto? Y las que no pueden estar sometidas a tráfico de personas, a prostitución, a secuestros y demás horrores. ¿Somos capaces de ponernos
en los zapatos de esas mujeres migrantes? ¿Somos capaces de sentir en carne propia su sufrimiento? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, para sensibilizarnos ante estos dramas, pero también para poder apoyar a esas mujeres? En el foro platicarán especialistas, académicas, artistas, activistas, y tendremos, por supuesto, también los testimonios de migrantes e incluso de las patronas, esas mujeres maravillosas que ayudan a los migrantes que pasan trepados al tren llamado La Bestia. ¿Dónde pueden ver todo esto? En el canal de Facebook o de YouTube de la Coordinación para la Igualdad de Género, y todo el programa está disponible en la página géneroymigración.org. Les esperamos. Es un tema en el que nos tenemos que comprometer todas y todos. Gracias. Cuídense. Exactamente, un tema para todos en el que debemos sensibilizarnos y además actuar. Y bueno, es momento de retomar la segunda parte de nuestra entrevista. Saludo de nueva cuenta al médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, y me gustaría, doctor, que comenzáramos este segundo bloque hablando precisamente de la importancia que tiene la investigación científica, que siempre es necesaria, pero en momentos de crisis como este se hace más evidente por muchas razones. Primero, para entender; segundo, quizá para confirmar, pero también para desmentir todo aquello que se cree, y que bueno, si no hay evidencia, pues es muy difícil que se siga avanzando en distintos temas. ¿Qué hay sobre la investigación científica que se está haciendo en nuestra universidad y en nuestro país con respecto al coronavirus y la medicina veterinaria? Sí, gracias. Bueno, hay varias líneas de investigación que se están desarrollando en torno a este problema. Fundamentalmente van orientadas a la vigilancia epidemiológica, a la búsqueda de no solamente de este virus, sino de otros coronavirus u otros virus que tengan un riesgo potencial dentro de la fauna, la que conocemos nosotros como fauna silvestre, porque es donde es muy probable que haya un número grande todavía de virus que no hemos identificado. Pero más que la investigación enfocada a eso, lo cual se está haciendo, también la investigación va relacionada con cuáles son los que ya están circulando actualmente entre nuestros animales, o ya sea domésticos, los animales que llamamos de compañía, o los que llamamos de producción. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Gobierno de México, el SENASICA, está haciendo investigación epidemiológica buscando la presencia, en este caso particular, del virus SARS-CoV-2, el causante de COVID-19, entre animales que sean animales de compañía de personas que hayan padecido la enfermedad. Es decir, para ver si se encuentra en nuestro país lo que se ha encontrado ya con evidencia clara en otras partes del mundo. Es decir, que el ser humano tiene ese potencial de transmitir el virus a sus animales de compañía. Entonces, se está investigando esto, se está investigando también pues otros mecanismos de transmisión, porque nosotros tenemos una población muy grande de murciélagos, y parte de las consecuencias tristes que hay relacionadas con los fenómenos que ocurren como el que estamos viviendo, es que se piensa que todos los murciélagos tienen enfermedades virales que pueden afectar a los seres humanos. Y entonces empieza una especie de fobia hacia ciertas especies y se les mata indiscriminadamente. La mayor parte de las especies de murciélagos son benéficas, son polinizadoras, es decir, tienen una función semejante a la que tienen las abejas o algunas aves como los colibríes y demás, para polinizar y fertilizar las plantas. Otro número muy importante de murciélagos son insectívoros, es decir, cumplen también un papel importante en el control de algunas plagas o de vectores, de mosquitos y demás, que nos afectan y que nos pueden transmitir otras enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, tomar acciones sin que haya como respaldo una investigación sólida
relacionada con alguna hipótesis o con alguna teoría o creencia puede tener repercusiones más serias de lo que pensamos. Es decir, no solamente es que vamos a acabar con una especie porque nos puede causar un daño potencial, sino que hay que investigar realmente cómo funciona esa especie, cuál es la función que tiene en el ecosistema. Y normalmente cada vez que alteramos el ecosistema lo que hacemos es que sale peor, ¿no? Entonces, aplicar métodos masivos para destruir especies animales, sobre todo si impacta mucho lo que pasó en Dinamarca con una especie productiva que se tiene en producción en un sistema artificial como son las granjas, el impacto hacia las especies silvestres que están cumpliendo funciones que a veces inclusive desconocemos dentro del ecosistema, pues es todavía mucho peor, ¿no? Es por eso que hay que hacer investigación buscando los virus, pero también haciendo investigación en cuál es el ciclo que cumplen o el papel que tienen las especies animales, y más bien ayudar a preservar las zonas en donde aún se encuentran, porque ahorita no sabemos si hay virus que estén potenciales, que sean potencialmente transmisibles hacia nosotros, que estén circulando entre las poblaciones de nuestros animales silvestres, pero pues si están circulando y nosotros no irrumpimos en su hábitat, pues pueden seguir circulando, porque también los virus cumplen una función en la naturaleza. A veces pensamos, ¿para qué existen los virus si solamente enferman o causan daño? Bueno, ayudan a la selección natural, y esto también es muy importante. La selección natural hace que los más fuertes, los ejemplares que son más resistentes, sobrevivan. Y pues cuando nosotros invadimos esos ecosistemas porque nos metemos a ellos con fines de exploración o con fines de vivir o de explotar también algunas de las especies vegetales o hasta las animales, que se trafica con ellas para comercializarlas y demás, pues es cuando nos exponemos entonces a estas enfermedades, ¿no? Es muy importante entonces tener una investigación completa, una investigación integral, no solamente con base en un objetivo de un agente de enfermedad, sino tratar de comprender el funcionamiento de ecosistemas, sobre todo en un país que tiene una biodiversidad tan amplia como el nuestro. Y es hacia donde se están enfocando muchos de nuestros investigadores, mucha de la gente que trabaja en nuestra facultad, en colaboración con las de otros institutos y facultades de la universidad, para tratar de comprender el funcionamiento de estos ecosistemas, comprender la ecoepidemiología, es decir, cómo se transmiten las enfermedades en los ecosistemas naturales, y combatir las enfermedades, pero más bien en términos de prevención. Cuando nosotros interactuamos con los animales por cualquier razón o en un ecosistema, tenemos que protegernos, así como estamos ahora ya empezando a acostumbrarnos a protegernos en la convivencia con los humanos, con cubrebocas, sana distancia, gel y todo esto que todos los días nos dicen a todas horas y que muchos no hacen. Bueno, pues de esa forma también tendríamos que aprender a cómo tenemos que convivir con las especies animales, cómo tenemos que empezar a respetarlas. Sí las tenemos que utilizar como todo lo que nos rodea, si queremos seguir sobreviviendo como especie, pero aprender a hacer un uso racional, un uso que no agote las reservas de estas especies, y que promueva no solamente que se detenga la destrucción de los ecosistemas, sino que los ecosistemas, sobre todo los que son muy ricos en vida, como las selvas o los bosques naturales, que además cumplen la función de reintroducir el agua a los mantos freáticos y demás, se puedan preservar. Entonces, siento que hacia allá están yendo las investigaciones y eso me parece muy positivo, sobre todo porque, insisto, esto nos ayuda a la prevención de las enfermedades de una forma muy integral, en un enfoque mucho más amplio que solamente pensar en desarrollar vacunas, que hay que hacerlo, pero que tienen que ser nuestras últimas opciones, ¿no?
Doctor, pues es que ha hecho usted una exposición muy completa de varios puntos que yo quería ir tomando o ir tocando durante la entrevista, y bueno, a manera de conclusión me gustaría justamente cerrar un poquito la importancia de no solamente concentrarnos en un virus, sino en todos esos que están ahí, cómo hacerlo, pues buscando un equilibrio, buscando un conocimiento, porque decía usted también, más que entender lo que está sucediendo con el funcionamiento de nuestro entorno, me gustaría terminar por ahí, sino la interacción que tenemos con él, nuestra responsabilidad en la forma en la que actuamos nosotros y en la forma, digamos, en la que reacciona ese entorno, ya sea animal o vegetal, con respecto a un concepto que usted ya nos había platicado también en la ocasión anterior, que tiene que ver con una salud. Y doctor, precisamente para terminar, le voy a hacer también otra pregunta múltiple, además de esto, de cuáles son estas medidas de prevención, cuáles son esos consejos que nos puede dar hoy en este momento con respecto a la situación que estamos viviendo en relación a al contacto que tenemos con este coronavirus y con otros virus que quizá no conocemos. Bueno, hay muchas cosas que están que giran en torno a todo lo que platicamos, ¿no? Sí necesitamos hacer investigación para conocer a los virus, para ir teniendo bancos de virus que nos permitan ir desarrollando primero formas para detectarlos, para el diagnóstico, y también formas para pues desarrollar vacunas potenciales y demás, ¿no? Conocer cómo se transmiten y demás. Hay muchos institutos que de forma histórica han estado trabajando en torno a esto. En nuestro país, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, todas las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, más las de Ciencias o de Biología en el país, el Instituto Politécnico Nacional, están haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Integrales, para tratar de, insisto, encontrar a los agentes, pero también tener esta comprensión. Y esto nos permite ir identificando los mecanismos de prevención. Algunos mecanismos de prevención de las enfermedades no son tan sofisticados, son mucho más simples y tienen que ver con aprender a convivir con la naturaleza de una manera sana y muy responsable. Esto tiene que ver con pues no devastar nuestro entorno. De repente, por ejemplo, aquí en mi colonia tienen la costumbre de venir a las autoridades de la delegación o no sé quién a devastar los árboles, ¿no? Porque tienen que cumplir con sus metas de poda. Y en lugar de podarlos, pues los pelan por completo, los árboles se secan, ya no generan oxígeno, ya no absorben agua. Y entonces la investigación tiene que ir en torno a cómo debemos de ir promoviendo que el ecosistema se regularice, que podamos tener sombras naturales en nuestras áreas urbanas, que tengamos formas de vida mucho más económicas en términos del uso de recursos naturales, el reciclar, el usar menos plástico. Doctor, me parece que esa es una palabra clave, o sea, seamos conscientes de que estamos compartiendo este entorno con otros seres, seamos sí equilibrados, pero si somos tantito conscientes de lo que no queremos que nos hagan a nosotros, pues no, literal, no lo hagamos a los demás. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, doctor, seguramente lo buscaremos en algún otro momento para hablar de estos temas que son en verdad importantes. Dejemos que la ciencia y los investigadores hagan su tarea, y mientras tanto la tarea para todos los demás es ser conscientes y responsables con nuestro comportamiento en este medio ambiente y con los ecosistemas. Doctor Jorge Francisco Monroy López, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y un gusto saludarlo de nueva cuenta en este espacio universitario. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, a la orden. Gracias, pues ahí están estos consejos, todos tenemos tarea pendiente. Y bueno, vamos enseguida a conocer la historia que nos presenta Flavio hoy. El 1 de diciembre, como todos sabemos, es el día en que se conmemora la lucha contra el VIH-Sida, y este año, a causa de la pandemia, pues estas personas que padecen esta enfermedad se han visto afectados no solamente por la falta de atención, sino también por la falta de tratamientos, y los vuelve aún un sector más vulnerable. Vamos a ver qué nos preparó Flavio para esta tarde. There is some evidence that people living with HIV may have an increased risk of severe disease and death from COVID-19. This increased risk has been compounded by disruptions to treatment for people living with HIV. In a WHO survey of 127 countries earlier this year, more than a quarter reported partial disruption to antiretroviral treatment for people with HIV. Hola, Hester, buenas tardes, ¿cómo estás? Antes que nada, me gustaría que te presentes ante la audiencia de TV UNAM.
Muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Géser Iván Lezama Mora, soy médico infectólogo e internista, maestro en ciencias y el área en la que más me desenvuelvo es en el tratamiento de la infección por VIH. Bueno, acabamos de mostrar un video donde el director de la Organización Mundial de la Salud advierte sobre las evidencias de que los pacientes con HIV tienen más riesgos de morir por COVID debido a las interrupciones de los tratamientos. Y me gustaría preguntarte, me parece una noticia muy fuerte, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el impacto de esta pandemia en las personas que viven con el virus? Hay impacto a muchos niveles. El primero que yo considero es en el diagnóstico. Ya antes de la pandemia se trabajó en estrategias para ampliar el diagnóstico a toda la población en riesgo, que se vieron bloqueadas o suspendidas por el confinamiento, ¿no? Evidentemente los módulos de diagnóstico en la calle, en parques, en plazas públicas, pues se había interrumpido por la pandemia. Y realmente las pruebas que hemos hecho durante este 2020, casi la gran mayoría están confinadas a lo que se realiza en los diferentes centros de atención llamados capacits o clínicas de atención para pacientes que viven con VIH. Entonces, esas pruebas de VIH que se han hecho durante el año han sido de personas que voluntariamente han acudido a estos centros a hacerse las pruebas. Y haciendo un conteo del total de pruebas que se han hecho en este año, ha disminuido 60% el testeo para VIH. Eso definitivamente se va a reflejar en el aumento de casos incidentes el año que viene o los años que vengan cuando se normalice las detecciones ya establecidas previamente. Como parte de esa noticia también está esta encuesta que hizo la OMS en 127 países, donde informa que una cuarta parte de estos países informaron que han interrumpido los tratamientos. ¿En qué lugar se encuentra México en esta encuesta? Una estadística certera todavía no existe, pero también México no fue la excepción. Hubo interrupción de tratamiento antirretroviral en muchas personas. De hecho, las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, enfocaron la atención y la lucha hacia COVID-19 por la alta carga de actividad asistencial hacia estas personas. Y la realidad es que no tan solo las personas que viven con VIH, sino las personas que viven con cáncer, los nefrópatas, otras enfermedades se vieron afectadas en la calidad de la atención por la prioridad que representaba COVID-19 para el país. Y los pacientes que estuvieron más afectados por esta pandemia fueron los nuevos casos. Aquellos pacientes que durante este año se enteraron que tenían VIH y no podían acudir a su clínica del IMSS a recibir tratamiento, dado que la clínica estaba cerrada porque estaba dedicada a la atención de pacientes con COVID-19. Entonces, eso más el porcentaje de pacientes que durante el tiempo X de seguimiento interrumpen el tratamiento por depresión, por adicción a sustancias, por pérdida del trabajo, porque se mudan a otras ciudades y no saben cómo solicitar atención médica en el lugar nuevo donde llegan a residir. Esos son factores psicosociales que también afectan que los pacientes interrumpan el tratamiento. Y en términos generales, más o menos podría ser la cuarta parte de los pacientes que viven con VIH, pero a ciencia cierta no lo conocemos. Claro. Ahora que mencionabas el IMSS, tú eres infectólogo del Hospital General de Zona 32 en Villacapa. ¿Cómo es tu día a día ahora? Bueno, la realidad es que el comportamiento que hemos visto en COVID-19 en los hospitales es muy curioso. De repente, cuando surgen días festivos o días puentes vacacionales o fechas importantes para la población mexicana, en donde tú esperas que la gente habitualmente antes de la pandemia se reúna, pues justo 2 semanas después de estas fechas notamos un aumento en los casos. Recientemente, pues después de Halloween, Día de Muertos, notamos un incremento muy importante en el número de casos de pacientes hospitalizados. Por lo tanto, la tendencia que hemos visto del comportamiento de COVID-19 nos hace pensar que para diciembre, la gente que haga posadas o que se reúne en casa para Navidad y Año Nuevo va a impactar en las primeras 2 semanas de enero.
lo cual no queremos y pues por eso es el mensaje activo en todos los sitios de que la gente no se reúna, se guarde en su casa y que todos brindemos vía Zoom en Navidad, ¿no? Bueno, y antes que terminemos, porque siempre el tiempo nos falta acá en televisión, vamos a ir con una buena noticia, que es que se acaba de publicar que por primera vez hay un prototipo de vacuna contra el HIV que está en la etapa 3, en la fase 3. Esto significa que pronto podremos comprobar si es eficaz. ¿Nos puedes contar un poquito más en profundidad qué es esta vacuna? ¿De qué se trata? Sí, claro. A lo largo de la historia han existido varios prospectos de vacuna. Diferentes estructuras del virus han sido propuestas como componentes de alguna vacuna y en la actualidad la vacuna Mosaico parece recopilar de todos los posibles blancos terapéuticos que pueda tener una vacuna, las que han demostrado mejor eficacia. Justo es un mosaico de varias proteínas de la estructura del virus dentro de un virus que lo conocemos como el virus de la gripe, y de esta manera, al inyectarlo a un paciente negativo, se previene la infección con VIH. Bueno, muchas gracias. Creo que me quedo con lo que acabaste de decir hace un rato sobre este repunte que existe en las fiestas, donde los hospitales vuelven a llenarse de pacientes. Me gustaría que nos recuerdes, que le recuerdes a la gente que te está viendo que tenemos que quedarnos en nuestra casa, que la alerta naranja no significa una vía libre para ir, juntarnos y celebrar, porque todavía seguimos en riesgo. Claro, de hecho estamos próximos a tener una saturación de todos los hospitales de la ciudad. Es trabajo de todos crear conciencia y hacernos a la idea de que este año, pues ya lo perdimos, ya se fue, ya estamos casi en Navidad. Y la realidad es que disfrutarlo como estábamos acostumbrados a hacerlos no creo que sea una posibilidad. Yo creo que las reuniones van a tener que ser virtuales, cada quien quedándose en su casa y mandándonos abrazos desde las pantallas, porque la realidad es que si no lo hacemos así, nos podemos arrepentir. Exactamente. En las primeras 2 semanas de enero. Pues yo te mando aquí un abrazo de la pantalla y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta luego. Pues además de la recomendación de no hacer reuniones y de no tener festejos decembrinos, la otra recomendación es poner atención a todas estas enfermedades que se vieron disminuidas precisamente por ponerle atención a la pandemia por coronavirus. En fin, y bueno, con esta información terminamos un programa más aquí en la UNAM Responde. Gracias a todos los que nos ven del otro lado de la pantalla y tenemos una cita mañana completamente en vivo por TV UNAM aquí en la UNAM Responde. Adiós.